Tania, Berenice, ¿cómo está usted? Hola, profe, buenos días. Bueno, buenas tardes. Tardes ya, Tania. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien, profe. ¿Y usted? Está bien, aquí le digo ya con el calorcito, ahora sí se nos aviene el calor, Sí, ya hace calor. ¿verdad? Primero por el frío, le digo, porque no nos deja dormir. Y ahora por el calor, porque tampoco nos deja dormir. Sí, ¿Cómo ha visto el curso, Tania? A ver, platíqueme. bien, Bien, ¿cómo se siente para hacer la próxima evaluación? pues no muy confiada, pero igual voy a estudiar. Sí, ya tenemos que plantear la evaluación, ¿sí? Ya vamos a estar en la próxima semana, ya estamos en abril, ¿sí? Entonces en abril tenemos que hacer evaluaciones para irnos de vacaciones tranquilos. Se dan cuenta que ya estamos casi en vacaciones, ¿no? Sí, ya casi. Y también se viene Semana Santa. Ese es el punto, ¿sí? Tristes porque no hay feria, ¿verdad? Sí, De ahí para adelante estamos bien. Muy bien, aquí ya también se nos unió Zacarías Guadalupe Espinosa Jiménez. Vamos a poner asistencia. Espinosa Jiménez Tania ya tiene asistencia. Y aquí nuestra compañera también, Ivonne Martínez Guerrero y Zacarías. Guadalupe Zacarías también ya está aquí conectada. Guadalupe Cisneros. ¿Y cómo se llama? Emily Amar también está aquí. Flores Calderón y Castellano. Flores Calderón. aquí estoy, profe. Sí, ya la estoy viendo, por eso digo que de una vez les pongo asistencia. Emily también ya está aquí. Agras y Carrasco. Agras y Carrasco. A ver si hay alguien más. Anaya, Cometa Cruz y Díaz Gil. Díaz Gil también por aquí estaba. Vamos a ver quién está unido ahorita. Uy, Valderrama, Tavares. Valderrama, uy, Valderrama y Tavares. Tavares también.
Víctor Eduardo. Sofía también aquí está. Chino. Reyes Martínez. Martínez. A ver, jóvenes, voy a pasar lista ya, ¿eh? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a pasar lista entonces. Ya los que ya les puse ya no les voy a pasar, voy a proyectar, ¿verdad? Aquí en la pantalla también voy a proyectar, ¿verdad? Porque ya les puse a muchos de ustedes asistencia y ahorita no puedo hacer chiquita la pantalla con el Word, entonces voy a tratar de pasar lista. Aguja Lara, Bada, ¿está por ahí? Aquí. Sí, ahí está, muy bien. Castañeda Robledo, Norma Alejandra. Castañeda Robledo, Norma Alejandra, todavía no se conecta. No, ya viene, profe. Okay. Díaz de León Gutiérrez, Claudia Samantha. Presente, profe. Muy bien, Samantha. Escobedo Torres Diana. Torres Diana Guadalupe. Espinosa González Yariela. Todavía no se conecta Yariela. Nicole. Fuente Roldán. Roldán Luis Fernando. González Roldán, Aldo Iván. Rojina, González Rojina, Aldo Iván. Aquí estoy. Ahí está. Guerrero Aguilar, María Fernanda. No me falle, María Fernanda. Aquí estoy. Presente. Muy bien. Isla Sánchez, José Luis. Presente. Muy bien, José Luis. Montellano González, María Fernanda. Presente. Morúa Tobar, Laura Carolina. Presente. Ojeda Villaseñor, Juan Alberto. Presente. Piñón Camarillo, Wendy. Presente. Puente Ramírez Cristal. Presente. Ramírez Cervantes, Miriam Natali. Miriam Natali. Anda por ahí. Ramírez Me Loren. parece que tiene problemas, profe, pero ahorita le decimos que lo ponga en el chat. Sí, Ramírez Loren. ¿Dónde anda? Creo que viene también. ¿Vale? Ahorita vemos. Muchas. Vargas Andrade, Victoria. Presente, profe. Muy bien, ya los demás ya les puse lista. Profe, yo ya estoy aquí. Profe, No me podía conectar. Dígame.
Soy Escobedo Torres. Torres, ¿cómo anda Escobedo? Escobedo Torres. Aquí tienes su asistencia. ¿Quién más? Gracias. Ramírez Llorens. Ahorita le hacemos también su asistencia. ¿Quién más falta? ¿Ya? Ahí nos falta Cervantes, Miriam. Sí, nos falta también por aquí Fuentes Roldán y Espinosa González y Ariela. Sí, bueno. Vamos a continuar. Estábamos viendo la última clase, ya para terminar el día de hoy, el sistema respiratorio, aparato respiratorio. ¿Verdad? Decíamos nosotros que del aparato respiratorio, ¿sí? Ya vimos nosotros el proceso de la ventilación. Vimos también, ¿verdad?, la caracterización de los volúmenes pulmonares por espirometría. Entonces ya vimos la respiración externa y ahora estamos iniciando la respiración externa. Ya vimos la composición del aire. Decíamos nosotros que para entender la respiración interna y el intercambio gaseoso debemos de recordar un poquito, ¿verdad?, de lo que es la composición del gas, de los gases, ¿verdad? Principalmente decimos el aire como una mezcla de gases. Y decíamos entonces nosotros, ¿verdad?, que había una diferencia en el gradiente de oxígeno, observen, y el gradiente de CO2, ¿verdad?, que es más pequeño, ¿verdad?, decimos nosotros, en los alveolos, ¿verdad? En los capilares alveolares es donde se da, decimos, el cambio más grande en la proporción de oxígeno en la mezcla del aire, y decíamos el CO2, si nosotros lo vemos, ¿verdad?, entonces decimos, observen, ¿sí?, la cantidad de CO2 en este diagrama, ¿verdad?, en el aire inspirado no tenemos, ¿verdad? Básicamente no hay CO2. Pero a partir de ahí, dentro de la respiración interna, pues hay cambios de CO2. ¿Por qué vemos esta diferencia en la proporción de los gases? Bueno, pues lo que nosotros podemos explicar, como decíamos ahí, la respiración externa y la respiración interna. Pero en principio, el CO2 y el oxígeno se unen a la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, en la hemoglobina, decimos nosotros, cuando se une el oxígeno, se conoce como oxihemoglobina, ¿verdad? Y decimos nosotros que el bicarbonato, fíjense bien, el dióxido de carbono, ¿sí?, entra a las células, ¿sí?, decimos nosotros, de los eritrocitos de la sangre, pero allí se transforma rápidamente al ion bicarbonato, por lo cual el CO2 viaja en la sangre unido a al bicarbonato y el oxígeno unido a la hemoglobina. Entonces, esa es una diferencia importante, ¿verdad? Decimos que aquí va unido a la hemoglobina. ¿Sí? Y acá entra el eritrocito, pero inmediatamente el CO2 se transforma, ¿verdad?, en el ion bicarbonato. ¿Por qué razón? Porque el CO2 es un gas que se disuelve fácilmente en el agua. ¿Sí? Y decimos entonces, adentro de los glóbulos rojos, esos iones, decimos bicarbonato, ¿verdad?, también provienen del ácido carbónico. Y eso provoca hidrogeniones. Entonces, eso hace que los hidrogeniones, decimos nosotros, ¿qué son a final de cuentas? ¿Cómo le llamamos comúnmente a los hidrogeniones en una solución? A ver, ¿cómo le llamamos a los hidrogeniones en una solución?
¿Qué nombre reciben los hidrogeniones? Más comúnmente, ¿qué decimos? Que son, ¿verdad? Los iones, la concentración de iones hidrógeno en escala logarítmica, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama la concentración de iones hidrógeno en escala logarítmica? pH. pH, ¿verdad? Entonces, observen, ¿sí? Lo que acabamos de decir ahorita es importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, estos hidrógenos que se forman a partir del ácido carbónico, ¿verdad? Y decimos cuando se disocia el ácido carbónico a bicarbonato, hidrogeniones, entonces esto modifica el pH de la sangre. Y entonces esto es importante porque ¿hacia dónde puede modificar el CO2 el pH? ¿Hacia el lado alcalino o hacia el lado ácido? A ver, ¿hacia dónde modifica el pH entonces? Ácido. Al ácido, ¿verdad? Fíjense bien, esto se encuentra más ilustrado aquí. Aquí estamos hablando de la respiración externa que va a suceder en los pulmones y la respiración interna que sucede en los tejidos. Como les decía, el oxígeno, ¿verdad? Que viene de los pulmones, como viene a una concentración mayor, ¿sí? El oxígeno se une a la hemoglobina y forma la oxihemoglobina, que viaja en los glóbulos rojos, ¿verdad? En la sangre. Pero observen aquí, el bicarbonato, decimos, en este momento ahora se une, ¿verdad? Al ion hidrógeno, y el ion hidrógeno forma el ácido carbónico, y ese ácido carbónico se descompone en CO2 y agua. Y el CO2 se va a los alveolos. Entonces estamos hablando, ¿verdad? Que ¿sí? De esa manera los iones hidrógeno que se habían formado en la sangre por la disociación, ahora ¿sí? Lo que sale es el CO2 y queda el agua. Entonces, ¿qué es lo que favorece que la hemoglobina capte el oxígeno? Pues muy fácil. Hay 250 millones de moléculas de oxihemoglobina, de hemoglobina, las cuales entonces pueden captar, ¿verdad? Muchas moléculas de oxígeno. Y hay una característica. Por cada mol de hemoglobina se unen 4 moles de oxígeno. O sea que la hemoglobina tiene 4 sitios de unión del oxígeno. Entonces eso hace, ¿verdad? Que una vez que se une el primer ion de oxígeno, los otros iones se unen a la hemoglobina. De esa manera, entonces, ¿verdad? La oxihemoglobina viaja en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Para llevar el oxígeno a los tejidos. ¿Y qué es lo que ocurre entonces en los tejidos? Fíjense bien. En los tejidos, el oxígeno ahora, ¿sí? Se libera y llega entonces a las células. De esa manera las células ocupan el oxígeno para oxidar los carbohidratos, los lípidos y descomponer y producir la energía oxidando los compuestos. Y la célula, al metabolizar esos compuestos, está generando el CO2. Por lo tanto, en los capilares hay una mayor concentración de CO2 que ahora tiende a salir, ¿verdad? Y se va al torrente sanguíneo. Y como les decía, entonces este CO2, ¿verdad? No se queda aquí como CO2, sino inmediatamente se va a ácido carbónico. Por lo que ¿sí? Viaja en forma de bicarbonato. Entonces decimos nosotros, ¿verdad? Que características importantes es el transporte de oxígeno.
Entonces, si nos falta oxígeno, ¿sí? Decimos que es la condición de hipoxia, ¿verdad? Decimos, y eso se puede manifestar en la piel y las mucosas cuando tienen un tono azulado o se le conoce como cianóticos, ¿verdad? Entonces, la hipoxia también puede ser una consecuencia de la falta de oxígeno, ¿verdad? Decimos de hemoglobina por anemia, enfermedad pulmonar, ¿verdad? O alteraciones a nivel circulatorio. Y aquí hay otra característica importante, ¿sí? El monóxido de carbono. ¿Sí? No es el dióxido. Observen, el monóxido de carbono se une más eficientemente a la hemoglobina que el oxígeno. Por lo tanto, ¿verdad? Decimos que desplaza al oxígeno de su lugar y se pega el CO, formando, ¿verdad? La intoxicación del organismo, ¿verdad? Con lo que conocemos como carboxihemoglobina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos individuos, ¿verdad? Entonces, no tienen oxígeno y se intoxican. Y esto hablamos, por ejemplo, de la intoxicación, ¿verdad? Cuando se quema leña durante el frío. Entonces, entendemos, ¿verdad? Que un desorden entonces es la intoxicación por monóxido de carbono. Y decíamos entonces, ¿verdad? Que el intercambio, fíjense bien, en el interior, ¿sí? Les decía, el dióxido, ¿verdad? Pasa a la sangre y se combina con el ácido carbónico para formar, pero ¿gracias a qué, muchachos? A esta enzima, ¿sí? A la anidrasa carbónica. Entonces, la anidrasa carbónica es, ¿verdad?, la que hace el cambio inmediatamente del oxígeno, ¿verdad?, hacia ácido carbónico y el desplazamiento a ion bicarbonato. Entonces, decimos una enzima, la anidrasa carbónica. Ahora, vamos a ver, ¿verdad?, que de esta manera, entonces entendemos nosotros, ¿verdad?, el intercambio gaseoso. Y vamos a hablar entonces cómo se controla la respiración. Entonces, observen, la respiración se puede controlar. Y primeramente, decimos nosotros, observen, aquí está. Existe, ¿verdad?, en el sistema nervioso dos centros de control respiratorio. Decimos, unos son los centros pontinos y otros son los centros vulvares, ¿verdad? Y unos controlan la frecuencia de la respiración y otros la profundidad. De tal manera que nosotros podemos ver, ¿verdad?, que la mayor estimulación de este sistema es el incremento de CO2 en la sangre, ¿verdad? Que al estar en la sangre, llegar al sistema nervioso, y decimos, estos van a hacer que baje también el pH y entonces activan estos centros, ¿verdad? Dice aquí. ¿Para qué? Por eso aquí dice que causa una caída del pH, ¿verdad? Por el CO2. Entonces esa caída de pH en la sangre va a estimular a los centros, ¿verdad?, del control respiratorio. ¿Para qué? Para enviar impulsos nerviosos a los músculos del diafragma y de las costillas, los nervios, a través de los nervios intercostales y los nervios frénicos. ¿Para qué? Para activar entonces, ¿verdad?, la ventilación. Otro mecanismo que también está involucrado es en el callado de la aorta. ¿Sí? Se conoce como el sensor de oxígeno. Si aquí hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, entonces, ¿verdad?, se manda una señal para que se
activen estos centros y ahora promueven una respuesta efectora, incrementando así la respiración, de tal manera que la contracción, decimos, de los músculos intercostales y el diafragma favorezcan la entrada de oxígeno a través de la inspiración, ¿verdad? Y se llene más la sangre de oxígeno. ¿Sí se entendió entonces el mecanismo de control de la respiración? A ver, ¿sí se entendió? Entonces, decimos nosotros, ¿verdad?, que el control nervioso de la respiración es el que acabamos de ver, pero también hay otros factores que controlan la respiración. Y como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad?, los factores emocionales. Las emociones cambian la frecuencia respiratoria, la profundidad de la respiración, y decíamos, ¿verdad?, que esto tiene que ver, ¿verdad?, con reflejos que son iniciados por estímulos emocionales en los centros hipotalámicos. ¿Sí? Entonces, las emociones, decíamos, ¿sí? ¿Cuáles emociones, muchachos? A ver, díganme por el chat. ¿Cuáles emociones podrían alterar la respiración? El miedo. El miedo, sí. ¿Otras emociones? El enojo. El enojo. Y la felicidad. La felicidad, la tristeza, ¿verdad? Decimos entonces. Sí, pero habíamos dicho además de esas emociones, habíamos dicho que había otros factores. Los factores no respiratorios. ¿Sí? A ver, denme ejemplos de los factores no respiratorios. Esos también, ¿verdad? Decíamos, los factores no respiratorios tienen que ver también con el cambio en la respiración. ¿Qué decíamos que era la risa y el llanto? La risa, el llanto, ¿verdad? Decimos nosotros, también son factores emocionales que controlan la respiración. Entonces, decimos, ¿verdad? Esos también tienen que ver con el control de la respiración. Factores químicos, como habíamos dicho entonces, de los niveles, ¿verdad?, de CO2 son los principales que bajan el pH de la sangre. Y decíamos entonces, ¿verdad?, esto tiene que ver, ¿verdad?, decimos, dentro de los factores químicos, también la temperatura. Entonces, decimos temperatura, ¿verdad?, es otro factor que puede alterar. Bueno, esto que puede llevarnos a nosotros a entender que el pH, fíjense bien, al acumularse en la sangre, el pH cae, ¿verdad?, y se respira más rápido e intensamente, ¿verdad? Entonces le llamamos hiperventilación. Entonces, si ustedes observan, la hiperventilación, ¿verdad?, decimos aquí, ¿sí?, va a favorecer ahora que el pH regrese a su condición basal, ¿verdad? Decimos nosotros a que regrese porque los hidrogeniones van a salir. Otro fenómeno, ¿verdad?, puede ser la hipoventilación, ¿verdad? Decimos aquí que ahora es lento. Y esto, hipoventilación, nos lleva a una condición también que puede ser, ¿verdad?, decimos, situaciones de acidosis o alcalosis. Entonces, entendiendo, ¿verdad?, el control de la respiración, decimos, si hay un cambio, ¿sí?, del pH de la sangre por una deficiencia en la respiración, podemos decir que se puede provocar una acidosis. Y decimos que la acidosis, entonces, es una acidosis respiratoria. ¿Sí? Bueno, para también concluir esta parte de relación del aparato respiratorio, tenemos nosotros que relacionarlo con la fisiopatología del cáncer de pulmón. ¿Por qué razón?
¿verdad? Decimos porque se incrementa el número de muertes, ¿verdad? Por afecciones respiratorias, principalmente por el humo del tabaco, ¿verdad? Entonces decimos, es una situación que nos lleva entonces a nosotros a hablar, ¿verdad? Que el problema del tabaco es un problema de salud mundial. ¿Por qué? ¿Sí? Porque muchas personas que son fumadoras, entonces decimos nosotros, a final de cuentas, se va a ver afectado el flujo del aire en los pulmones y eso va a afectar directamente el cerebro, ¿verdad? Lo que puede llevar a alteraciones en los vasos, en el corazón, decimos en los ojos y decimos en los huesos. Pero, ¿verdad? Decimos, el cáncer por humo del tabaco entre los fumadores, decimos que se asocia a problemas pulmonares. ¿Como cuáles? Decimos, el moco espeso. ¿Sí? Decimos, esa es una asociación en los pulmones. Y también, ¿verdad? Los irritantes químicos y biológicos que se acompañan. Entonces, como vemos, este fenómeno, ¿verdad? De la afectación de los pulmones va a llevar a procesos, ¿sí? Que conocemos nosotros, ¿sí? Como la neumonía y la enfermedad obstructiva crónica, que se dice, ¿verdad?, que es un fenómeno propiciado por la presencia de irritantes que van a dañar a los tejidos pulmonares y entre ellos, ¿verdad?, se encuentra la nicotina y algunas sustancias que son carcinogénicas. Por lo tanto, ¿verdad?, mucha de esta enfermedad EPOC, decimos, tiene que ver con el cáncer de pulmón. Y para eso decimos que hay tres tipos principales de cáncer: carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma y carcinoma de células pequeñas. Entonces, observen que, ¿sí?, el cáncer de pulmón, entonces decimos, es un problema de salud y por lo tanto, ¿verdad?, se tiene que atender. Y dicen que si no se trata el cáncer, ¿verdad?, pues la enfermedad es grave y puede morir. Pero por otro lado, ¿verdad?, se habla de la cirugía y extirpar el cáncer. ¿Por qué razón? Porque si ese cáncer se disemina, entonces produce la muerte. En esta diapositiva, en esta imagen, observen, es una imagen de unos pulmones sanos. Y esta es una imagen de unos pulmones que fueron de una persona fumadora, ¿verdad?, con, ¿sí?, problemas respiratorios graves. Observen, ¿sí?, mientras que aquí tiene un tono claro y solamente algunos tonos medios oscuros, acá hay zonas completamente oscuras en los pulmones, ¿verdad? Lo que nos está hablando de que aquí, ¿sí?, el humo del tabaco pues ingresó hasta los pulmones y ahí se quedó alojado. Entonces, ¿verdad?, los trastornos, decimos, que pueden asociarse a los fumadores, pues hay, ¿sí?, trastornos graves. Y decimos nosotros, básicamente, problemas respiratorios. De tal manera, ¿verdad?, que, ¿sí?, decimos nosotros que la patología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede
ser de dos tipos. Observen. Una que es con bronquitis crónica y la otra que es el enfisema. ¿Qué hay de diferencia entre estas dos enfermedades? Las dos llevan a un fallo respiratorio. Las dos tienen obstrucciones de las vías respiratorias, tienen disnea e infecciones. Pero observen, en la bronquitis hay una irritación bronquial e inflamación. Y en el enfisema hay pérdida de la elastina y el tejido conectivo pulmonar. Por lo tanto, en el enfisema hay destrucción de las paredes alveolares, fibrosis pulmonar y atrapamiento de las partículas en los pulmones. En la bronquitis, pues hay producción excesiva de moco, ¿verdad? Tos y broncoespasmos. Pero si nosotros vemos, ¿verdad? Ambas, ¿verdad? Pueden llevar al fallo respiratorio. Por lo cual nosotros decimos, ¿verdad? Que diferencias entre bronquitis crónica y enfisema. A ver, principales diferencias entre bronquitis crónica y enfisema. Por el chat, a ver, contéstenme. A ver, aquí dice tos. Bueno, a ver. Diferencias entre... los dos son EPOC. ¿Sí? Pero decimos uno es bronquitis. Bronquitis, ¿verdad? Y la otra es enfisema. Diferencias. ¿Verdad? Decimos entonces las diferencias. Nos dice, ¿verdad? Que observen. Diferencias entre enfisema y bronquitis. En ambos hay una irritación, pero hay una pérdida de elastina y tejido conectivo en el enfisema. Una destrucción de las paredes, fibrosis y atrapamiento aéreo. Mientras que acá, ¿sí? Hay secreción de moco, tos productiva y broncoespasmos. ¿Sí? Entonces, son diferencias importantes, ¿verdad? Pero los dos, observen, llevan a obstrucción de la vía aérea, ¿verdad? Decimos a disnea e infecciones frecuentes. Entonces, entendiendo nosotros, ¿sí? Decimos nosotros, ¿verdad? Que ¿sí? Lo mejor, ¿verdad? Es prevenir y no fumar. Entonces, el tratamiento, ¿verdad? Es el no fumar. Y tenemos nosotros también que entender, ¿verdad? La formación y desarrollo del aparato respiratorio en el feto y el recién nacido. Entonces, nos dice aquí, ¿verdad? Que, ¿sí? ¿Cuál es la característica más importante? ¿Verdad? El pulmón está lleno de líquidos, ¿verdad? En la placenta. Es hasta el nacimiento, ¿verdad? Que las vías aéreas son despejadas, ¿verdad? Y se llenan de aire, ¿verdad? Entonces, esto hay que recordarlo. De tal manera que los pulmones, ¿verdad? Aquí nos dice, ¿verdad? Que tienen una capacidad muy débil de ejercer la ventilación. Entonces, ¿verdad? Nos dice que aquí es cuando el surfactante, ¿verdad? Decimos, hace su papel. ¿Para qué? ¿Verdad? Para permitir entonces que no se colapsen los pulmones y a su vez, ¿verdad? Que haya suficiente intercambio gaseoso. Entonces, ¿verdad? Característica en el desarrollo es ese. Por eso aquí respira o no respira el niño después de recién nacido y hay que hacerle al recién nacido, ¿verdad? Cuando está la mujer después del parto, retiro de toda la secreción mucosa de las vías pulmonares del recién nacido.
Una característica importante también, ¿verdad? Es el distrés respiratorio del recién nacido, lo que decimos aquí, ¿verdad? Que ¿sí? Los niños presentan disnea, ¿verdad? Alteraciones en la respiración, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Se va a ir acoplando hasta que hay una maduración pulmonar y líquido surfactante. Entonces, ¿verdad? Decimos nosotros que hay también afectaciones en la respiración congénitas. Y una de esas alteraciones es la fibrosis quística. ¿Sí? La fibrosis quística es una alteración, ¿verdad? Decimos que se acompaña, fíjense bien, por una hipersecreción de moco. ¿Sí? Aquí, entonces hablamos, hay hipersecreción de moco. Decimos en la fibrosis quística. Y dice que eso también afecta, ¿verdad?, otros procesos, hace difícil la digestión, ¿verdad?, y altera al páncreas. Hace que se secreten, ¿verdad?, enzimas y decimos aquí bilis en el páncreas. Por lo cual decimos afecta entonces la fibrosis quística, ¿verdad?, al páncreas. Y eso, pues por lo tanto, ¿verdad?, decimos nosotros, ¿sí?, es muy importante el intercambio, ¿verdad?, que hay en la fibrosis quística gaseoso, ¿verdad? Y decimos, los niños pueden sufrir desde recién nacido porque es una enfermedad congénita. Entonces, para entender, ¿verdad?, ya nada más la función respiratoria, pues vamos a ver cómo se relaciona con los demás tejidos o aparatos y sistemas. Decimos, con el sistema nervioso, el aparato respiratorio pues le da oxígeno a las células, ¿verdad? Oxigena toda, ¿sí?, la actividad neuronal y elimina el CO2, ¿verdad? Esto es para todos los aparatos, decimos. Pero observen, en el sistema nervioso están los centros reguladores de la frecuencia y la profundidad respiratoria. Y por lo tanto, ¿verdad?, en el cerebro, decimos aquí, se lleva a cabo el control de la respiración. En el sistema endocrino, ¿verdad?, nos dice aquí, ¿sí?, el sistema respiratorio proporciona oxígeno y recoge el CO2. Pero también, observen, la adrenalina, ¿sí?, dilata los bronquios y se promueve también el crecimiento, ¿sí?, por la testosterona, ¿verdad?, de las cuerdas vocales, decimos allí, en los adolescentes. Entonces, en sistema endocrino y en sistema nervioso. En sistema linfático, pues también aporta oxígeno y recoge CO2. Pero en el sistema linfático le ayuda a controlar el volumen para hacer el intercambio de los gases. ¿Sí? Y en el sistema cardiovascular, pues decimos nosotros que también le apoya el aparato respiratorio con el intercambio gaseoso y decimos también, ¿verdad?, con el transporte en la sangre de los gases. ¿Qué hace el aparato respiratorio en el digestivo? Entonces aquí proporciona nutrientes el digestivo, ¿verdad?, para el aparato respiratorio. Y el aparato reproductor, pues básicamente, ¿verdad?, es el intercambio de oxígeno y CO2. Si nosotros vemos en otros tejidos, decimos nosotros, como es la piel, ¿verdad?, decimos, ¿qué va a hacer el aparato respiratorio en la piel? Pues aquí tenemos nosotros que le aporta oxígeno y CO2. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, es una barrera superficial del intercambio entre el medio ambiente y el cuerpo. Entonces, la respiración, decimos, le va a proveer al músculo el oxígeno y también va a recoger el CO2 del músculo.
¿verdad? Y el músculo también, ¿verdad? A través de los músculos respiratorios, pues va a favorecer el músculo, la respiración, ¿verdad? Y el funcionamiento del aparato respiratorio. Entonces, ¿verdad? En el sistema esquelético, pues, lo más importante es que los huesos, ¿verdad? Encierran y protegen a los pulmones y los bronquios. Por lo tanto, ¿verdad? Decimos nosotros, y de esa manera podemos entender, ¿verdad? Que ¿sí? El control del aparato respiratorio, entonces, tiene que ver con la homeostasis del aparato circulatorio. Decimos también, ¿verdad? Es importante considerar, ¿verdad? Que el aparato respiratorio entonces aporta, ¿verdad? Oxígeno a todo el cuerpo y recoge el CO2. ¿Sí? Entonces, muchachos, es lo que podemos decir hasta aquí del aparato respiratorio. ¿Y qué podemos entonces resumir del aparato respiratorio? ¿Verdad? Decimos nosotros de la anatomía. ¿Verdad? De la anatomía lo más importante, decimos nosotros, pues hablamos, ¿verdad? De la orofaringe y la nasofaringe, ¿verdad? Decíamos aquí, eso es importante. De la anatomía, los pulmones, ¿verdad? Decíamos, no son del mismo tamaño, uno es más grande que el otro, ¿verdad? Decimos, la capacidad de intercambio de los pulmones, pues es una parte importante. Característica importante también, decimos nosotros, de los pulmones son, ¿verdad? Las cavidades, ¿sí? Donde están alojadas, decimos que es la pleura pulmonar. Entonces, ese es desde el punto de vista anatómico. ¿Verdad? Decimos, desde el punto de vista funcional, ¿verdad? Decíamos nosotros, la fisiología respiratoria tiene que ver con varios procesos. ¿Verdad? Decimos nosotros, el primer proceso es la mecánica de la ventilación. Decíamos, la inspiración y la expiración. ¿Verdad? Decíamos, la inspiración es activa, la expiración es pasiva, excepto cuando hay que problemas, ¿verdad? Decimos nosotros, como son las neumonías, ¿verdad? Donde puede haber entonces un proceso activo. Entonces, ¿verdad? Movimientos no respiratorios que asocian, ¿verdad? Decimos, a la respiración, pues son la tos, el estornudo, la risa, el llanto, ¿verdad? Decimos el hipo y el bostezo. Y de ahí nos dirigimos nosotros a los volúmenes y capacidades pulmonares. Entonces, ¿verdad? En los volúmenes y capacidades pulmonares definimos 4 volúmenes, definimos 2 capacidades, la capacidad vital total y la capacidad, ¿sí? Decimos pulmonar. Y hablamos entonces, ¿verdad? Que aquí los volúmenes, para hablar de una espirometría, decimos que, ¿verdad? Son, ¿cuántos volúmenes, muchachos? A ver, ¿cuántos volúmenes detectamos en el sistema respiratorio? Volúmenes, primeramente, a ver los volúmenes. Ok, ahí dice uno Eduardo, el de punto 5. ¿Cómo se llama ese volumen? Volumen, ¿qué? Corriente, ¿verdad? Decimos, es el volumen que inspiramos y exhalamos de manera normal. Pero existen otros 3 volúmenes. A ver, Eduardo, díganos los otros 2 o 3. Dice, a ver, ¿cuál más? A ver, otros volúmenes, muchachos. Además del volumen corriente. Bueno, había otro de 1.2 litros. Era el de
reserva Ajá. y el residual. Reserva. Ajá, el volumen residual. Y el de reserva inspiratoria. Reserva inspiratoria, ¿verdad? Que es el más grandote. El de reserva inspiratoria y el de reserva expiratoria. Decíamos nosotros, la sumatoria de todos estos volúmenes, ¿cuánto hace? ¿Qué volumen hace? 6 litros. ¿Cómo se llama esta sumatoria de todos los volúmenes? Capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total, ¿verdad? Decimos entonces la capacidad pulmonar total. Y si le quitamos el volumen de reserva, el volumen residual, ¿qué nos queda? La capacidad vital. La capacidad vital pulmonar, ¿verdad? Decimos nosotros. Entonces, eso es lo que vimos, ¿verdad? Cuando hablamos de capacidades y volúmenes. Estamos ya resumiendo aquí. Y aquí también, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? De el control de la respiración. ¿Verdad? Decíamos nosotros, control de la respiración, control por el sistema nervioso y el control por factores químicos, ¿verdad? O físicos. Decimos, dentro de los factores químicos, ¿cuál es el factor más importante que induce un incremento en la función respiratoria? A ver, respuesta. Profe, no le entendí bien la pregunta, ¿me la puede repetir? ¿Cuál es el factor químico más importante para la regulación de la respiración? A ver, ahí está la pregunta. Contéstemela todos por el chat. ¿Cuál es el factor químico más importante para la regulación de la respiración? Los niveles de CO2 y la caída de pH. No tanto el oxígeno, ¿eh? Ahí ya me están poniendo, no, no, el oxígeno no. Estamos hablando que el factor más importante químico es los niveles de CO2 y la caída de pH, ¿verdad? Entonces, esos son los dos principales factores que van a regular e inducir la respiración. Bueno, si nosotros hablamos entonces, a ver, ¿cuáles son los dos centros importantes de la respiración? Los dos centros importantes en el sistema nervioso están ubicados en la protuberancia. ¿Pero cuáles son? ¿Los centros qué? ¿Cómo se llaman a los dos centros? Pontinos y bulbares. Exactamente, ¿verdad? Los centros pontinos y los centros bulbares. Decíamos nosotros, están ubicados, si ustedes se fijan, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? En la protuberancia, decimos nosotros, y decimos aquí, ¿verdad? Abajito de la protuberancia, decimos que es en el bulbo raquídeo. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que estábamos resumiendo también. Ya que resumimos, ¿verdad? La parte, decíamos nosotros, del control de la respiración, y estamos viendo aquí preguntas, ¿verdad? Hay otras preguntas aquí, ¿verdad? Nos dice, a ver, ¿es cierto que los pulmones continúan madurando hasta la edad adulta? A ver, falso o verdadero. ¿Los pulmones maduran hasta la edad adulta? ¿Sí o no? A ver, ¿esta aseveración es falsa o verdadera?
Verdadera. Verdadera, ¿verdad? Decimos nosotros que sí. Recuerden ustedes que principalmente, por ejemplo, cuando inicia la edad adulta, ¿verdad? Decimos nosotros, es cuando nuestra caja torácica ya define, ¿verdad? Se cierran los huesos. Por lo tanto, allí llega la capacidad máxima, ¿verdad? De los pulmones de controlar el aire, ¿verdad? Entonces, eso es verdadero, ¿verdad? Decimos aquí, ¿sí? Y otro problema que nosotros tenemos, ¿verdad? Son las infecciones pulmonares. Entonces, a ver, aquí hay una pregunta de repaso. En la inspiración, el diafragma se relaja y desciende, se relaja y asciende, se contrae y asciende, se contrae y desciende. A ver, ¿qué sucede en la inspiración? Con el diafragma. A ver, contéstenme, ya le subrayé. Profe, se me hace que se congeló la imagen. Bueno, a mí solo me aparece lo de la relación con los sistemas, los demás sistemas. Se congeló la imagen. Vamos a ver aquí entonces. ¿Sigue todavía se ve, muchachos? Aquí está, en la inspiración, entonces, ¿qué ocurre con el diafragma? No, profe, no se mueve. No se mueve. Bueno, voy a explicar otra vez. En la inspiración, ¿verdad? Decimos cuando se inhala el aire, decimos hay descenso del diafragma y contracción del diafragma, ¿verdad? Baja la cavidad torácica para que entre el aire, ¿verdad? Pero se contrae el diafragma. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿verdad? Hasta aquí quedamos nosotros ya nada más con fisiología respiratoria. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas sobre la fisiología respiratoria? ¿El cáncer? ¿Qué provoca el cáncer de pulmón, muchachos? ¿Cuál es una de las causas principales de la enfermedad pulmonar obstructiva? Fumar. Ay, papá, yo digo. Fumar, ¿verdad? El fumar, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, decimos, hay 3 tipos de cáncer. ¿Cuáles son los principales 3 tipos de cáncer pulmonar? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Cáncer de células. Escamosas. Escamosas. Y el último, De células pequeñas, ¿verdad? Decimos nosotros, esos son los 3 tipos de cáncer, ¿sí? Pero los 3 son canijos, ¿verdad? Entonces los 3 llevan a daño pulmonar. Bueno, ya para terminar, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa entonces con el COVID? Y los pulmones. A ver, ¿a qué se parecerá más? ¿Sí? Vamos aquí a regresar aquí. Yo había visto que tenía síntomas similares a la neumonía. Neumonía, ¿verdad? Entonces, si dice aquí tiene síntomas similares a la neumonía, ¿qué sucede entonces, verdad? En infección por COVID, ¿verdad? Aquí. Entre estos dos. En el COVID hay pérdida de elastina y tejido conectivo. A ver. En el COVID decimos, ¿verdad? Que hay irritación bronquial, inflamación continua. Pero se agrava si tenemos enfisema, ¿verdad? Si tenemos problemas, ¿verdad? De los pulmones, se agrava esta situación y entonces, como dice, se provocan bronquitis, ¿verdad?
con producción excesiva de moco, broncoespasmos, y decimos eso que va a hacer, ¿verdad? Que ¿sí? haya menos respiración y también haya, ¿verdad? Atrapamiento de aire. Entonces, en el COVID, ¿verdad? También se va a presentar entonces, como dice, la neumonía, la bronquitis crónica por inflamación, ¿verdad? Más que por destrucción de tejido, ¿verdad? Ya esta es la secuela, ¿verdad? Ya es lo que deja la infección. ¿Sí? ¿Sí se explicó entonces? Bueno, Sí, hasta profe. aquí vamos a dejar, muchachos. Iniciamos nueva unidad y hay que prepararnos porque también antes de irnos de vacaciones, como les dije también, ya debemos hacer otra evaluación. Entonces, el próximo miércoles tenemos que dejar ya la fecha de evaluación, ¿sí? De la próxima, el próximo examen parcial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien, profe. Sí, bueno, para que nos vayamos entonces ya ¿sí? Mentalizando de que ya en la semana que entra estamos en abril, ¿sí? Y decimos, ya estamos en abril, viene Semana Santa y luego ya viene 1 o 2 semanas de trabajo y salimos de periodo vacacional, pero para entonces, ¿verdad? Debemos de haber hecho evaluación ¿sí? de parcial. Bueno, le vamos a dejar hasta aquí. El próximo miércoles entonces nos vemos y empezamos nueva unidad. ¿Sale? Gracias, profe. Sí, profe, Sale. gracias. Profe, Hay que echarle muchas ganas. Dígame. cuando pasó lista no estaba, porque No es- bueno, llegaron los del estudio socioeconómico porque tramité beca, pero llegaron y no me avisaron, y pues ahí está que yo estaba sola y pues tenía que atender a la señora y todo. Pero A ver, bueno, sí, entonces, aquí estoy, profe. ¿cómo se llama? Nicole, Yariela Nicole. Nicole. Sí, ya la apuntamos por aquí, Nicole, ¿no? Eh, pues no estaba conectada ahorita, por lo mismo. No sé si. Y Ariela, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Espinosa González, los apellidos. Acá está. Espinosa. Sí, Y la gracias, profe. asistencia. Listo. Gracias. Sale. Profe, Dígame. le iba a preguntar que para el examen van a ser los 3 sistemas que vimos, ¿verdad? Muscular, Sí, circulatorio y respiratorio que termina en sol. exacto. Sí. Ok, gracias. Sí, como les decía, ahorita hay que empezar a planear también ya ¿sí? una autoaprendizaje, ¿no? Para también tener ¿sí? herramientas de cómo estamos estudiando, ¿eh? Sí, profe, muy bien, muchas gracias. Buen día. Ándeles pues, sale.